¿Sabías que hubo un boxeador que casi nadie entendía al principio, pero que terminó convirtiéndose en una máquina de destrucción con los puños? Ese hombre fue Miguel Cotto. Callado, serio, tímido, pero cuando subía al ring era otro. En total ganó 41 peleas, y en 33 no dejó que el juez decidiera, los noqueó antes de que sonara la campana final. Y no fueron rivales fáciles. Peleó contra los monstruos de su época, Floyd Mayweather, Manny Pacquiao, Antonio Margarito, Saúl Canelo Álvarez. Jamás buscó atajos, jamás pidió peleas sencillas. Cotto fue el primer puertorriqueño en la historia en ser campeón mundial en 4 divisiones distintas. Eso ya lo convierte en leyenda. Pero lo que hace su historia aún más increíble es todo lo que tuvo que superar fuera del ring, accidentes, traiciones, dudas, y una polémica que todavía hoy genera sospechas. Algunos creen que le hicieron trampa en una de sus peleas más duras, y ese detalle pudo haber cambiado para siempre su carrera. Lo curioso es que su vida no empezó en Puerto Rico, sino en Providence, Estados Unidos. Allí nació en 1980. Cuando apenas tenía 2 años, su familia regresó a Caguas, y fue en esa ciudad donde empezó todo. No era un niño con sueños de gloria. Al contrario, era inseguro, callado, y solo entró a un gimnasio porque quería bajar de peso. Pero lo que encontró allí fue mucho más grande. Descubrió que dentro de un ring podía transformarse. Tenía familia boxeadora, sí, pero lo suyo no fue herencia, fue obsesión. Se fue metiendo poco a poco en el boxeo amateur, representó a Puerto Rico en torneos internacionales y hasta estuvo en los Juegos Olímpicos. Muy pronto, la gente de la isla supo que no era un boxeador cualquiera. Y cuando en 2001 se hizo profesional, el mundo empezó a notar que había llegado un guerrero silencioso. Su estilo era sencillo, pero efectivo. No se lucía con pasos de baile ni con fintas exageradas. Iba directo, golpe al cuerpo, gancho al rostro, presión constante. Era como un martillo, no parecía peligroso al inicio, pero golpe tras golpe terminaba rompiendo hasta el rival más fuerte. El camino no fue fácil. Apenas empezaba a brillar, un accidente de auto casi le corta la carrera. Una noche, después de entrenar, se quedó dormido al volante y se fracturó un brazo. Muchos dijeron que no volvería, que ahí terminaba todo. Pero volvió. Y no solo volvió, regresó más fuerte. En Las Vegas dejó claro que no había quedado limitado. Contra Demetrio Ceballos mostró que podía cambiar de guardia, que podía desarmar a un rival pieza por pieza, hasta dejarlo sin opciones. Esa pelea fue una advertencia. Cotto estaba aquí para quedarse. En 2004 llegó su primera gran noche. Enfrentó a Kelson Pinto, un brasileño que lo había derrotado 2 veces en amateur. El escenario era San Juan, su tierra, y la revancha fue brutal. Derribó a Pinto 3 veces y lo noqueó en el 6º asalto. Puerto Rico celebró como loco. Ese día, la isla entendió que tenía un nuevo campeón. Y ahora te voy a decir algo, si te gustan las historias de guerreros como Cotto, apóyanos con un like, suscríbete al canal y comenta cuál fue para ti su mejor pelea. Porque lo que falta por contar va a ser todavía más intenso, y créeme que no te lo vas a querer perder. Lo que vino después fue impresionante. Madison Square Garden convertido en su segunda casa, venganzas contra rivales que lo habían humillado en el pasado, guerras donde parecía que se jugaba la vida y una polémica con Margarito que hasta hoy sigue oliendo a trampa. Quédate, porque lo que estás por escuchar es la parte más explosiva de su historia. Después de ganar su primer cinturón, Miguel Cotto dejó claro que no iba a ser un campeón cualquiera. Lo que hizo fue algo que pocos logran, convertir al Madison Square Garden de Nueva York en su propia casa. Cada vez que peleaba allí, miles de puertorriqueños llenaban el estadio con banderas y cánticos. Y Cotto, con sangre fría, respondía siempre con espectáculo. En 2005 se encontró con un viejo fantasma, Mohamed Abdul-Jabbar, el hombre que lo había derrotado en los Juegos Olímpicos de Sydney, quitándole el sueño de una medalla. Esa noche en Nueva York no buscó ganar por puntos, buscó venganza. Durante 9 asaltos castigó sin parar a Abdul-Jabbar hasta cerrarle un ojo por completo. El médico tuvo que detener la pelea. Cotto había cobrado la cuenta pendiente, y de paso, se adueñó del corazón del público neoyorquino. Ese mismo año protagonizó una de las guerras más locas que se recuerdan. Su rival fue Ricardo Torres. Parecía una pelea normal, pero terminó siendo una montaña rusa. Torres lo tumbó, lo hizo tambalear, estuvo a un golpe de acabar con la historia. Pero Cotto se levantó con la mandíbula de acero, volvió con golpes durísimos y lo noqueó en el 7º asalto. La gente no podía creer lo que veía, un combate lleno de caídas, de emoción y de pura resistencia. No todas fueron guerras sangrientas. Hubo noches en las que Cotto mostró que podía destruir a un rival sin sufrir. Como contra Paulie Malignaggi, un boxeador rápido, con estilo y mucha boca fuera del ring. Esa noche, la velocidad de Paulie no sirvió de nada. Cotto lo castigó con tanta precisión que terminó rompiéndole el hueso orbital y la mandíbula. Malignaggi aguantó hasta el final, pero su rostro quedó destrozado. Fue un mensaje claro, enfrentarse a Cotto significaba salir marcado para siempre. A finales de 2006 tomó una decisión clave, subir de categoría a peso welter. Su primera víctima fue Carlos Quintana, un compatriota puertorriqueño.
Lo dominó con golpes al cuerpo, lo desarmó y lo obligó a rendirse. Así se quedó con el título de la AMB en su debut en la nueva división. Después llegaron dos pruebas mucho más duras. Primero, Zab Judah, un boxeador explosivo que prometía velocidad y poder. Cotto lo fue desgastando hasta vencerlo de manera contundente. Luego, Sane Mosley, una verdadera leyenda del boxeo. Fue una pelea cerrada, de mucho nivel, pero Cotto mostró inteligencia, control y resistencia para salir con la mano en alto. Con cada triunfo, su nombre sonaba más fuerte en las listas de los mejores libra por libra del mundo. En 2008 su récord era perfecto, 32 victorias, 0 derrotas. Parecía invencible. Y entonces apareció Antonio Margarito, un guerrero mexicano con fama de resistir cualquier castigo. Durante la primera mitad de la pelea, Cotto se movía como un maestro, conectando golpes limpios, dominando. Pero Margarito no se caía, no retrocedía. Parecía de piedra. Poco a poco el mexicano fue avanzando, presionando sin descanso. En el 11º asalto, Cotto estaba irreconocible, ensangrentado, agotado, hasta que cayó de rodillas y su esquina lanzó la toalla. Perdió el título, perdió el invicto, y muchos pensaron que también había perdido su confianza. Lo peor vino después. Antes de la siguiente pelea de Margarito, las autoridades encontraron que sus vendas tenían sustancias ilegales que las endurecían como yeso. La pregunta fue inmediata: ¿había usado lo mismo contra Cotto? ¿Le habían robado con trampa su invicto? La indignación fue enorme. Para muchos fanáticos, esa derrota no fue limpia, fue un robo disfrazado de pelea. Y aunque Cotto guardó silencio, había algo que todos entendían: un día volvería por esa revancha. Pero antes de llegar a ese momento de justicia, el destino lo llevó a otro desafío aún más duro, un hombre llamado Manny Pacquiao. Y esa es una historia que merece contarse con todos los detalles. Después de la derrota con Margarito, el camino no se detuvo. El siguiente monstruo fue Manny Pacquiao, el filipino más temido del planeta. Cotto aceptó la pelea sin excusas. Los primeros asaltos fueron cerrados, pero la velocidad de Pacquiao fue demasiado. Lo golpeó sin descanso hasta que en el asalto 12 el árbitro paró el castigo. Muchos pensaron que Cotto estaba acabado, que después de Margarito y Pacquiao no había regreso posible. Pero no era el final. Cambió de entrenador y se unió a Emanuel Steward, un genio que había formado a campeones como Lennox Lewis y Vladimir Klitschko. Con Steward, Cotto aprendió a controlar el ritmo, a defender mejor y a ser paciente. Su regreso fue en grande, el Yankee Stadium, contra Yuri Foreman. Esa noche lo castigó con precisión, lo acorraló y lo obligó a rendirse. Puerto Rico volvía a tener a su guerrero en lo más alto. Después vino Ricardo Mayorga, un rival caótico que siempre prometía guerra. Cotto no cayó en la trampa. Lo dominó con golpes claros y lo noqueó con un derechazo que apagó toda resistencia. Y entonces llegó la pelea que todos esperaban, la revancha con Antonio Margarito. Madison Square Garden estaba lleno, la tensión era máxima. Margarito volvía con un ojo frágil tras una operación, y Cotto fue implacable. Desde el primer round lo golpeó una y otra vez en esa zona, hasta que los médicos pararon la pelea en el 10º asalto. No fue solo una victoria, fue justicia. El fantasma de la primera pelea se borró esa noche. Con la confianza recuperada, aceptó un reto aún más grande, Floyd Mayweather. Fue en 2012. Pocos habían logrado incomodar a Floyd, pero Cotto lo hizo. Lo presionó, lo arrinconó, le conectó golpes limpios y lo obligó a trabajar como pocas veces en su carrera. Perdió en las tarjetas, pero ganó respeto mundial. Hasta el propio Mayweather admitió que había sido una de sus peleas más duras. Meses después llegó Austin Trout, un rival joven, rápido y con hambre. Esa vez las cosas salieron mal. Trout usó su alcance, lo mantuvo a distancia y lo dominó. Fue una derrota clara. Muchos creyeron que ahora sí la carrera de Cotto estaba acabada. Pero Miguel nunca fue de rendirse. Cambió de esquina otra vez y buscó a Freddie Roach, un entrenador agresivo que pedía combinaciones rápidas, ataques al cuerpo y presión constante. El resultado fue un Cotto renovado. Su primera pelea con Roach fue contra Delvin Rodríguez. Desde el primer round lo atacó con fuerza, lo golpeó arriba y abajo sin dejar respirar. En el tercer asalto la pelea ya estaba terminada. Victoria fácil, mensaje claro, Cotto seguía vivo. Y lo que vino después fue aún más grande. Un reto enorme, una división superior, un campeón con nombre propio. Nadie creía que Cotto podía hacerlo, pero esa noche dejó al mundo entero sorprendido. Ese combate cambió su lugar en la historia para siempre. El siguiente paso fue gigante. Junio de 2014, Madison Square Garden lleno de banderas boricuas. Enfrente estaba Sergio Maravilla Martínez, campeón mundial de peso medio, rápido, elegante y con una pegada peligrosa. Cotto subía de categoría, muchos pensaban que era demasiado pequeño para ese reto. Pero desde el primer asalto el plan de Freddie Roach funcionó a la perfección. Miguel salió agresivo, conectó combinaciones explosivas y mandó a Martínez a la lona 3 veces en ese mismo round inicial. Nadie lo podía creer. Round tras round, el argentino se desmoronaba.
Cotto lo castigaba con precisión, sin perder la calma, mientras Martínez se movía cada vez menos. En el noveno asalto su esquina detuvo la pelea. Esa noche se escribió historia. Miguel Cotto se convirtió en el primer puertorriqueño en conquistar títulos mundiales en 4 divisiones diferentes. Un logro que lo colocó directamente en la lista de los grandes de todos los tiempos. Con ese triunfo alcanzó la cima, pero en el boxeo siempre aparece un nuevo reto. En 2015 llegó Saúl Canelo Álvarez, la nueva estrella mexicana, joven, fuerte y con hambre de gloria. El combate se vendió como un choque de generaciones, la experiencia contra la juventud. Durante 12 asaltos, Cotto peleó con disciplina, usando el jab, moviéndose con inteligencia, manteniendo a Canelo a distancia en varios momentos. Pero los jueces vieron otra cosa. Le dieron la victoria al mexicano por decisión unánime, aunque muchos expertos consideraron que había sido una pelea mucho más cerrada. Esa noche, aunque perdió el título, Cotto demostró que podía competir contra la nueva élite del boxeo, incluso con casi 35 años y después de tantas guerras encima. No ganó en las tarjetas, pero ganó respeto, no retrocedió, no se rindió, y peleó de tú a tú contra el hombre que iba a convertirse en la gran figura de la siguiente década. Pasó el tiempo y muchos pensaban que después de la derrota contra Canelo ya no volvería a levantar un cinturón. Pero Miguel siempre fue distinto. En agosto de 2017, con 36 años, enfrentó al japonés Yoshiro Kamegai por el título superwelter de la OMB. El japonés era un guerrero incansable, que avanzaba sin parar, buscando intercambios salvajes. Cotto no se dejó atrapar. Lo controló desde el inicio con golpes rectos, lo castigó al cuerpo y lo mantuvo a raya durante 12 asaltos. Fue un dominio absoluto. Los jueces lo vieron claro, victoria unánime para Miguel, que volvía a coronarse campeón mundial. A esa edad, después de casi 2 décadas en la élite, levantar otro cinturón parecía imposible, pero lo hizo. Y con ese triunfo preparó el terreno para lo que sería la última pelea de su carrera. El escenario no podía ser otro que el Madison Square Garden, su segunda casa. Miles de fanáticos sabían que estaban por presenciar la despedida de un guerrero único. Diciembre de 2017. Madison Square Garden, la arena donde escribió tantas páginas de gloria, lo esperaba por última vez. El rival era Saddam Ali, un joven rápido, con hambre de hacerse un nombre. Cotto empezó bien, midiendo distancias, golpeando al cuerpo, manejando el ritmo como veterano. Pero en el séptimo asalto ocurrió algo inesperado, una lesión en el bíceps izquierdo lo dejó limitado. Desde ese momento, Ali tomó la iniciativa y empezó a sumar puntos. Miguel no retrocedió, siguió peleando con orgullo, pero las tarjetas fueron claras para su rival. Perdió la última batalla de su carrera, pero cuando terminó la pelea, todo el estadio se levantó para aplaudirlo. Fue una ovación interminable. No importaba el resultado. Ese día no se despedía un perdedor, se despedía una leyenda. Se retiró con 41 victorias, 33 por nocaut, 6 títulos mundiales en 4 divisiones distintas. Pero más allá de los números, lo que dejó fue un legado de respeto. Nunca buscó rivales fáciles, nunca se escondió, siempre peleó contra los mejores de su época. Y eso lo coloca en el mismo pedestal que ídolos como Wilfredo Gómez, Tito Trinidad y Wilfred Benítez. Después del retiro, muchos pensaron que desaparecería. Pero Cotto no es de los que se esconden. Fundó su promotora, dio oportunidades a jóvenes boxeadores en Puerto Rico y en Estados Unidos, organizó veladas para que nuevas promesas tengan escenarios donde brillar. Sabe lo que es empezar desde abajo y por eso se convirtió en mentor, enseñando con su ejemplo y su experiencia. También se transformó en empresario. Invirtió en negocios, apoyó proyectos en su isla y dedicó tiempo a programas comunitarios. No buscó cámaras ni fama fácil, se enfocó en construir futuro para otros. Para él, el verdadero triunfo no estaba solo en los cinturones que colgaba en su sala, sino los caminos que abría para la próxima generación. En la vida personal, se mostró como un hombre sencillo. Con su esposa y sus hijos disfruta de la familia, de la rutina, del hogar en Caguas. Sí, tiene autos de lujo, relojes y mansiones, pero nunca fue de presumir. Su estilo siempre fue igual, silencioso, disciplinado, directo. Lo mismo que lo llevó a ser temido en el ring. Hoy, cuando se habla de boxeadores puertorriqueños, su nombre aparece siempre entre los más grandes. No solo por los títulos, también por la forma en que peleaba, con orgullo, con corazón y sin miedo a nadie. Miguel Cotto es recordado como un guerrero que se ganó respeto con los puños, pero también como un ejemplo de que la grandeza no termina cuando suena la última campana. Y ahora, si llegaste hasta aquí, es porque valoras estas historias de sacrificio, gloria y legado. Por eso te pido algo importante, apóyanos para seguir trayendo relatos como este. Dale like al video, suscríbete al canal y comenta cuál fue, para ti, el momento más épico de la carrera de Miguel Cotto. Tu participación hace posible que sigamos compartiendo la historia de guerreros que inspiran y dejan huella. Porque al final, Cotto no fue solo un boxeador. Fue un símbolo de Puerto Rico, un ejemplo de lucha y un recuerdo imborrable en la historia del boxeo mundial. Y aunque ya no suba al ring, su nombre seguirá sonando cada vez que hablemos de lo que significa ser un verdadero campeón. Nos vemos en el próximo video.